Muchas gracias a todos nuestros amigos. Continuamos con esta serie de videos de educación, historia, Biblia, teología. Agradezco a aquellas personas que siempre están pendientes de mis transmisiones. Hoy vamos a hablar acerca del imperio más poderoso, el primer imperio organizado con conquistas innumerables, el imperio persa. Sus vastos territorios comprendían desde el norte de Grecia, el norte de África, Asia Menor, Oriente Medio, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán y toda la parte del oeste de Asia. 5 millones de kilómetros cuadrados, más de 50 millones de personas, un pueblo que fue criticado por los autores clásicos, pero que en la Biblia se muestra algo totalmente diferente. ¿Cuáles fueron sus exponentes? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Y por qué está muy relacionado a personajes del Antiguo Testamento como Daniel, Esdras, Nehemías y Esther? Veamos, hace más de 1500 años en la meseta, en la antigua Mesopotamia, existieron dos pueblos que fueron emigrados del sur del Cáucaso. Eran los medos y los persas. Los medos en el norte y los persas en el sur. Estos eran pueblerinos, eran ganaderos, eran comerciantes, vivían en las montañas, vivían en las llanuras. En el siglo VII había un fundador llamado Aquemenes. Este era el fundador probablemente de la dinastía más poderosa, la dinastía aqueménida, según lo que nos menciona Darío en muchos momentos de su vida. Estamos en el siglo VI, ya el imperio asirio ha desaparecido por completo, está el imperio neobabilónico y está el rey Astigias, rey de los Medas. Quería hacer una alianza con su pueblo bastante cercano y en aquel tiempo la forma en cómo hacían los matrimonios eran a través de matrimonios arreglados. Cambises se iba a casar con la hija de Astigias, Mandanae, y el producto de ese matrimonio iba a ser una importante alianza, pero Astigias empezó a tener unos sueños bastante extraños, perturbadores y oscuros. Su hija estaba a punto de dar a luz y veía que una palmera crecía y cubría toda la tierra. En otro sueño estaba observando que su hija estaba haciendo necesidades fisiológicas y veía que cubría en un río, luego en un lago, luego en un mar y luego en un océano. Esos sueños, según los intérpretes, decían que el producto de ese matrimonio saldría un vencedor, un conquistador, el amo del mundo, Ciro el Grande. Trató de eliminarlo a su nieto, trató de quitarlo del puesto, pero la providencia divina se iba a encargar de que este niño cumpliera su propósito. Él ya siendo un hombre grande, en el 559 iba a desafiar a su abuelo y le iba a vencer. En el 550 se forman aquellos dos grandes pueblos, los medos y los persas, y él se convierte en el máximo conquistador del mundo. Su mirada estaba en el occidente, en el norte de África, en todo el mundo. Este muchacho llamado Ciro el Grande iba a ser un gran conquistador. Su mirada estaba en Lidia. Lidia era una civilización. Su rey era el rey Creso. Él había subyugado a algunas civilizaciones, algunos pueblos de Grecia, y él veía una gran amenaza en Ciro el Grande. Así que envió unos mensajeros a Delfos, al oráculo, para ver una predicción. La predicción de aquellos oráculos decía que uno de estos imperios iba a caer. Creso pensó que él iba a ser el vencedor, pero en el 547, en la capital de Sarde, Ciro el Grande iba a alzar su voz. Él sería el conquistador, vencería a Creso, rey de Lidia. Su ambición no tenía límites y su mirada estaba hacia el imperio neobabilónico, a la gran ciudad, Babilonia. 10 años después la iba a conquistar, probablemente al vencer a Nabonino, a su hijo Belsasar. Según el libro de Daniel, dice que en una sola noche la conquistó, probablemente asesinando a Belsasar, destruyendo a los últimos monarcas en la decadencia del imperio neobabilónico. Ya tenía 2 ciudades. Este hombre, Ciro el Grande, también sería muy conocido por ser una persona muy respetuosa, amable. Él decía que si ayudaba a los dioses de los otros pueblos, esos mismos dioses lo iban a ayudar a él en todos sus planes de conquista. Es por ello que tuvo una buena relación con el pueblo judío. Después del cautiverio babilónico en el 539, él ordena de que este pueblo judío regrese a Jerusalén.
a la reconstrucción del templo, a restablecer la adoración a Jehová. Mantienen una buena relación. Incluso en el Antiguo Testamento a él se le menciona como Ciro, el ungido de Dios. Y así todos los personajes de estos reinos persas tienen muy buenas relaciones. Vemos a Daniel teniendo muy buena relación con Darío. Vemos a Artajerjes teniendo muy buena confianza con Nehemías, su copero. Incluso Esther se casó con Jerjes, con Asuero, un monarca probablemente, o Artajerjes II. Pero vemos que hay una buena relación, incluso hay una lealtad que Alejandro Magno pues no comprendió. Más adelante vamos a mencionar eso. Luego de Ciro, de su deseo de conquista, de expansión y deseo económico en todo este vasto territorio, él quería ir a un territorio que ningún occidental había ido. Quería ir a Asia Central, a las mesetas de Asia Central, a las estepas de Asia, al oriente. Quería ir allí. Y se encontró con un pueblo nómada de los masajetas, un pueblo bastante extenso, nómada, y su monarca era Tomiris. Él quería conquistarla a través de la diplomacia, no ocurrió aquí. Muchos dicen de que él se enamoró de Tomaris y Tomaris lo rechazó. Pero empezó unas disputas con este pueblo, murió el hijo de Tomaris. Ella dijo una palabra profética bastante interesante. Dijo: vete en paz, Ciro, porque te juro por el sol, el Dios de los masajetas, que tu deseo de sangre será saciado. Él no hizo caso omiso. En una batalla fulminante él perdió, y ella mandó que le cortaran la cabeza a Ciro el Grande, y buscó un odre lleno de sangre humana, y con la cabeza de Ciro el Grande la arrojó sobre sangre humana, cumpliéndose esa palabra, que su sed de sangre sería saciado. Estamos en el año 530 y su deseo de expansión ya está establecido. Continuaría su legado su hijo Cambises II. Del 529 al 522 fue muy fugaz el reinado de este muchacho. Los únicos logros que él tuvo fue la conquista de Egipto y se autoproclamó faraón. Continuaría el siguiente personaje, pero vemos que murió este Cambises de forma accidental. Bardilla, su hijo menor, pero él duró mucho tiempo en el 521. Él estaba en el harén, que era el aposento donde estaban los grandes monarcas. Allí fueron 7 personas, entraron al harén, entraron a la habitación y lo apuñalaron. Luego estas 7 personas se fueron a la montaña, y cuando estaba a punto de amanecer, se decía que el primer caballo que relinchara, ese sería el monarca, pues era dirección divina de que él sería el monarca. El caballo que relinchó fue Darío el Grande. Darío el Grande sería muy famoso en la parte administrativa. Si vemos a Ciro, lo vemos en la parte de expansión. Vemos a Darío el Grande en la parte administrativa. En la parte política, vemos que fundó y organizó las ciudades en satrapas, en provincias, en 20 satrapas. Sobre ellos habían funcionarios, sobre ellos estaban la corte, personas de confianza. Y es interesante que Daniel también fue un satrapa, es decir, fue una persona importante. Y vemos su deseo, este imperio persa, de integrar a otros pueblos que no fueran persas. Él además estableció capitales como Persépolis, como Azusa y como Babilonia. Esas fueron las ciudades y la forma de distribución de él. También fue importante en la parte de la economía, en la parte de los impuestos. Ya no era necesario los bueyes, las especies, la forma de pagar tributo o vasallo, sino a través de ciclos de plata, a través de la moneda, que lo habían aprendido también de Lidia, los primeros países en hacer monedas. Luego de su deseo de administración, economía, también él fue que organizó las carreteras, porque eran desde Sarde hacia Pakistán. Un mensajero recorría bastantes semanas para hacer un gran camino, así que él organizó los puentes, carreteras, administración, ciudades, organizó su ejército, tenía infantería, caballería, las naves flotantes, también tenía un ejército que estaba a su disposición, los inmortales. Ese grupo guerrillero poderoso, los más temidos en todo Asia, que temían a cualquier imperio. Estos inmortales eran guerreros de experiencia persa. Se llamaban inmortales porque cuando moría uno, otro lo sustituía y no se sentía la diferencia. Eran casi invencibles.
Luego él también utilizó la forma de la religión. El zoroastreísmo era una religión dualista del profeta Zoroastro. Este profeta no sabemos del siglo X o del siglo VI, no sabemos muchos datos de este personaje, pero sí, alguien que promulgaba a un dios principal, Ahura Mazda. Y Darío siempre decía que él fue guiado a través de este dios, Ahura Mazda. También tuvo muchas luchas. Recordemos que su forma en cómo entró al gobierno, cómo entró como monarca, no fue bien. Fue un magnicidio matar a un rey, un monarca. Así que creó una propaganda. Fue el primer rey que creó una propaganda. Comercio, economía, distribución, religión. Todo lo hizo este personaje Darío el Grande, que gobernó del 522 al 486. Las fallas que él tuvo fue la batalla de Maratón, cuando no pudo vencer a los griegos. Él quería más, pero no pudo. Su segundo hijo, iba a continuar su legado, Jerjes I, del 485 al 465. Probablemente este fue el que se casó a Esther, probablemente. Algunos dicen, historiadores, que es Artajerjes II. Son probabilidades. Él luchó, enfrentó a Leónidas en la batalla de las Termópilas, salió venciendo, pero su batalla más fuerte fue en Salamina, en Platea, y fracasó rotundamente. Ellos veían que con los griegos no se podían meter. Luego siguió en el 465 al 424 Artajerjes, que probablemente ayudó a Nehemías. De este estamos hablando. Este se le conoce como el de la mano larga, porque sobornaba a los funcionarios. Y vemos que está decaía. Ya el imperio persa empezaba a desaparecer. Luego vinieron otros reyes que no es importante mencionarlo porque están llenos de intrigas, de problemas familiares, se empezaban a matar. Uno de los reyes mató a 115 hermanos para que nadie tuviera el control. 115 hermanastros, se mataban entre las madres. Había un desorden, ya había una decadencia. Y es interesante mencionar que todos los autores clásicos lo mencionan de forma negativa. Un sátrapa siempre lo menciona como alguien cruel, déspota, y siempre así se llaman los griegos, como Herodoto, como Jenofonte, siempre han llamado a los persas como personas crueles, déspotas, nómadas, sin sentido, sin razonamiento, sin ninguna libertad. Esto es con respecto a las diferentes guerras médicas que tuvieron. Jenofonte, y es interesante, que en la tumba donde se encuentra hoy Ciro el Grande, que se encuentra en Pasagarta, en Irán, se decía que él dijo, nadie podía superar a Ciro, él opacaba a los demás. Pero Ciro fue una parte de extensión y Darío fue una parte de administración. Y lo último del antiguo Persia fue la lucha que tuvo Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela en el año 331, cuando Darío III murió por completo. El imperio persa duró 200 años, del 550 al 330. Y hoy solo es el recuerdo de su decoración, su lenguaje. Hay pocos escritos de ellos, hay pocas tablillas de ellos. Las tablillas de Persépolis, su idioma, el idioma cuneiforme, su libertad. Pero vemos que tenían muy buena relación con los judíos. Hoy solo es historia. Y las dinastías empezaron a llegar. Las dinastías hasta el día de 1969 seguían la dinastía. Pero luego vino la revolución iraní, la revolución musulmana. Y hoy solo es una enorme historia. Fue un proceso de transición, un proceso que Dios utilizó para ir estableciendo sus planes fidedignos. Hay muchos datos, hay mucha historia acerca del imperio persa y de su enorme influencia para el pueblo judío. Pero eso será para un próximo video. Y siempre invitándole a usted a estar pendiente. Y además hay un pasaje que nosotros no lo mencionamos por sencillamente una razón, porque vamos a explicar el sueño, la visión que tuvo Daniel con este imperio persa de una parte apocalíptica, escatológica. Pero todo eso y mucho más será para un próximo video.